El viaje de Ulises. Autor, Walter Barlow @hotmail.com. Ulises era un niño como cualquier otro, asistía a la escuela secundaria, tenía 12 años y estaba en primer año. La verdad es que la escuela no lo entusiasmaba mucho, aunque disfrutaba del tiempo que pasaba junto a sus compañeros. Claro, el mejor momento era durante el recreo, allí se podía sentir libre, al menos durante 10 minutos y luego nuevamente a la rutina. Matemáticas, física, sociales, todas se parecen porque todas aburren. Cierto día, la profesora de literatura, Agustina, no vino a dar clases. Ulises no sabía el porqué de su ausencia, pero se alegró mucho al saber que iba a tener 2 horas libres, hablar, jugar a las cartas, al fútbol, no sé, cualquier cosa menos estudiar. Al día siguiente, llegó una nueva profesora en reemplazo de Agustina, se llamaba Lorena. Era un poco extraña, hablaba muy poco, la ropa no combinaba, zapatos negros, medias blancas, pollera escocesa, camisa azul y un lindo tapado gris. Todos reían al ver el aspecto de la nueva profe de literatura. Ya en el salón de clases, pidió algunas carpetas, todos estaban en silencio, esperando que ella dijera algo, pero nada. Luego de unos 20 minutos por fin, dio señales de vida, les propuso la lectura de una historia que relataba un caso de la vida real. Ella hablaba de un joven que tomó la decisión de escapar, junto a su hermano, de su casa para viajar y conocer el mundo. Mientras Ulises escuchaba la historia, recordaba cómo era su vida en el pueblo de Villa María, al norte de San Luis. El pueblo era pequeño, tanto que todos se conocían, tan pequeño que no había cines, ni teléfonos públicos, tampoco internet o televisión. Es que Villa María está formado por unas 30 familias de agricultores que debían recorrer alrededor de 100 kilómetros por un camino vecinal, de tierra, para llegar a la ruta más cercana. El pueblo está aislado y los docentes deben hacer grandes esfuerzos para llegar a la escuela. Eso mientras la lluvia no transforme al camino vecinal en un río de chocolate. Ulises soñaba con saber cómo era la vida fuera de su pequeño y desconocido pueblo. El cuento que la profesora de literatura leyó despertó el asombro y la curiosidad de todos los chicos, pero especialmente de Ulises. Él pensaba, si los hermanos del cuento pudieron conocer el mundo, ¿por qué yo no? No sé si fue el cuento o el aire misterioso que la profesora Lorena tenía con su extraña forma de vestir, pero el relato cobró vida en la imaginación de Ulises. Luego de asistir a la escuela, Ulises regresó a su casa, después de caminar, como hacía habitualmente, 3 kilómetros de campo. Al llegar, sabía que estaría solo porque sus 5 hermanos y sus padres aún no regresaban de cultivar la tierra. Las tareas eran muchas: arar, cultivar, darle de comer a los animales, ordeñar, limpiar. Igual que en la escuela, muy aburrido. Pero Ulises continuaba imaginando cómo sería conocer el mundo como lo hicieron los hermanos del relato. Al día siguiente, jueves, regresó a la escuela con la esperanza de escuchar otro relato de grandes viajes. Pero la profesora Lorena tenía otra cosa en mente. Ella les preguntó a sus alumnos si les gustaría tener amigos por correspondencia, amigos de otras partes del mundo. Esta era una buena manera de conocer alguna parte del mundo sin salir de Villa María, pensó Ulises. Y así ocurrió. Las cartas fueron enviadas y un mes después regresaron las respuestas. A Ulises le escribió un tal Michel, que vivía en Francia. Él sabía dónde quedaba dicho país, pues ya lo había ubicado en un mapa en la clase de sociales, pero una cosa es ver un mapa y otra muy distinta era hablar con un francés. ¿Qué ocurriría? Yo no sé francés, pensaba Ulises. Al abrir la carta, notó que Michel no escribía en francés, su español era muy bueno. En su carta, le comentó que en su escuela se estudiaba español y que él era un muy buen alumno. Ulises le contó que en su escuela enseñaban inglés, pero no comprendía nada. Con el paso de los meses, se hicieron amigos por correspondencia. Michel le decía en sus cartas que estaba conectado a una autopista informática y Ulises le respondía que él estaba a 100 kilómetros de la ruta más cercana. La distancia y las diferencias no pudieron impedir la amistad. A través de las cartas, Ulises comenzó a desear conocer el mundo de Michael, muy distinto al suyo. Pero Michel quería sentir la paz que brinda la naturaleza. Él vivía en un gran edificio en una enorme ciudad, tan grande era que ninguno se conocía, y la guía de teléfonos era más grande que su libro de español. La amistad
creció durante los próximos 5 años, tiempo en que ambos amigos cumplieron 18 años. En ese mismo día, en el día de su cumpleaños, Ulises decidió viajar para conocer personalmente a Michelle. Pero Ulises era de condición humilde, aunque no le faltaba lo indispensable, no disponía del dinero necesario para viajar rumbo a Europa. Michelle, sabiendo de los problemas y deseos de su amigo, le envió el pasaje y una reserva de hotel por un día en París. Luego iría durante un mes a su casa. Cuando llegó el momento de su partida, Ulises se despidió de sus padres y hermanos, y emprendió su largo viaje a tierras lejanas. Era un viaje que jamás olvidaría. El avión partió de Buenos Aires y en pocas horas, llegó a su destino, París, la llamada ciudad de las luces. Ulises tomó un taxi, y se dirigió hacia el hotel que su amigo le había indicado, Hotel Frank, pero una vez en el hotel, le informaron que su reserva era por un mes y no por un día, como él suponía, pero también le indicaron que había dinero guardado a su nombre en la caja de seguridad del hotel, cantidad suficiente como para visitar Francia durante un buen tiempo sin tener que trabajar para vivir. Ulises estaba perplejo y sumamente confundido, no comprendía lo que ocurría, trataba de recordar el contenido de alguna de las cartas que su amigo le había enviado con indicaciones para el viaje, pero estaba seguro, la reserva debía ser solo por un día, y lo del dinero seguro sería un error. Repentinamente reaccionó, pidió prestado el teléfono del hotel y llamó a su amigo para aclarar la situación, pero la operadora le indicó que el número era inexistente. Seguramente lo habría copiado mal, no hay otra explicación. Rápidamente tomó un taxi para dirigirse hasta la casa de Michelle, tomó el papel donde había anotado todos los datos importantes, y le dijo al chofer: lléveme a la calle Los Girondinos 1789. Para su asombro la dirección tampoco existía. ¿Cómo explicar la situación? Inmediatamente fue rumbo al correo central de París, seguro allí tendrían una respuesta. Sin embargo, la incertidumbre seguía aumentando. En el correo le dijeron que las cartas dirigidas a una dirección errónea eran reenviadas a sus lugares de origen. Pero todas las cartas que Ulises mandó llegaron, nunca regresó ninguna. Y su amigo siempre contestó las cartas que envió. Desesperadamente tomó una guía telefónica, pero de pronto comprendió que aunque llevaba mucho tiempo hablando con Michelle, jamás le había preguntado su verdadero apellido. El misterio parecía sin solución. Solo en París, con una reserva en el Hotel Frank por un mes y dinero a su nombre, podría viajar y cumplir su sueño. Pero todo se lo debía a una persona misteriosa a la que ni siquiera podía darle las gracias. ¿Con quién había hablado durante tantos años? ¿Quién era la persona con la que había compartido secretos y sueños durante tanto tiempo? ¿Por qué habría de dar datos falsos? Ulises pasó 30 días en Francia, recorrió el país y buena parte de Europa, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la Torre de Pizza y muchos fantásticos lugares. Con el correr de los días, entendió que aunque todo era muy bello, no se respiraba la paz de su tierra natal, Villa María. Las personas caminaban por las grandes urbes sin disfrutar de los paisajes. Caminaban con el ceño fruncido, todos parecían estar muy preocupados. En Villa María las cosas eran más sencillas. No había grandes construcciones, pero las personas vivían con mucha tranquilidad, disfrutando de la naturaleza y de la amistad. Ulises jamás pudo comprender el misterio de las cartas, el pasaje y el dinero. Ese misterio lo acompañaría toda su vida. Hoy, 40 años después, estoy muy agradecido a Michelle, aunque nunca más supe de él. Gracias a mi amigo pude recorrer y conocer muchos bonitos lugares. Jamás imaginé un mundo tan distinto al de mi pueblo. Mi vida cambió a partir de la primera carta que llegó desde Francia. Ahora sé que no hay mejor lugar para vivir que mi tierra. De tanto en tanto mando una carta a París, a la calle Los Girondinos 1789, con la esperanza de recibir alguna respuesta de mi amigo. Hoy decido dar a conocer mi aventura, esperando que algún lector tenga información para brindarme, porque sigo buscando a Michelle, mi amigo por correspondencia. Walter Barlow. Suscríbete a mi canal.